La vida de Santa María Dominga Mazzarello. Madre Mazzarello. El ardiente sol italiano azotaba sin piedad al puñado de trabajadores del campo rocoso. Se secaban el sudor de sus rostros bronceados y seguían trabajando, hundiendo las manos en la tierra, colocando hábilmente las dedicadas cepas en su sitio y atándolas tiernamente con mechones de paja a finos palos. Pero hacía tanto calor bajo el sol deslumbrante. Poco a poco, uno a uno, empezaron a alejarse hacia la sombra, hasta que quedó una sola muchacha en el campo, con su cuerpo robusto y joven, firmemente inclinado sobre su tarea, sus rápidos dedos acariciando hábilmente las parras y sellándolas en su sitio. De vez en cuando un mechón de su pelo negro le caía sobre los ojos, un rápido movimiento de la mano lo volvía a colocar en su sitio bajo un pañuelo blanco, e inmediatamente después volvía al trabajo. «Mari», le dijo una amiga, «ven a resguardarte del sol. Aquí se está mucho más a gusto». Mari levantó la vista. «Pero si nunca se trabajó a la sombra». Se rió. «¿Desde cuándo le tenéis miedo al sol?» «No tenemos miedo, simplemente preferimos esperar a que se ponga más bajo en el cielo», replicó un joven. «Cobardes», reprendió la chica del campo. «El sol es un regalo de Dios para nosotros. No tendrás vino este invierno si te escondes a la sombra». Una campesina rió a carcajadas. «Vaya chica, esa María Mazzarello. Puede vencer a cualquiera de nosotros en el campo. Y eso vale también para los hombres. Es inútil llamarla. Se quedará allí hasta que termine su línea y luego irá a la nuestra». «Mari», se burló un joven que descansaba bajo un árbol. «¿Has oído eso? ¿Es verdad que puedes ganarnos trabajando en la granja?» «En la granja y en cualquier parte», fue la decidida respuesta. «Tiene razón», interrumpió una joven. «Nunca has hecho un día de trabajo igual al de ella». «Es inútil que te burles de ella, muchacho», interrumpió el joven Mazzarello, yendo a reunirse con su hija en el campo. «Desde que era una niña nunca ha cedido ante nadie. Su madre y yo lo sabemos muy bien». Pero mientras María se inclinaba de nuevo hacia su trabajo, y la transpiración resbalaba libremente por sus mejillas, sus pensamientos estaban lejos de la jactancia, incluso lejos de los amigos que la llamaban desde la sombra. Sus ojos estaban fijos en las pequeñas enredaderas que parecían buscar la ayuda de sus manos en su primer momento de vida. Aquellas manos, ásperas y cortadas por guijarros y zarzas, estaban destinadas a ser manos útiles, a trabajar para los demás, manos de tierna misericordia para consolar y curar, para levantar y fortalecer. Ahora tenía 18 años y, aunque la mayoría de las chicas a los 18 solo piensan en el amor y en el matrimonio, en un hogar cálido y en niños acurrucados en sus brazos, esos pensamientos parecían ajenos a su mente. Por mucho que amara a su pueblo, su inestimable herencia de fe y sencillez, por mucho que admirara los sinceros y bien intencionados acercamientos de los jóvenes de Mornese, que su madre le hacía conocer cada vez que tenía ocasión, no podía pensar en sí misma como ama de casa. Sentía que había otra llamada para ella, otras tareas que las de ama de casa reservadas para ella. ¿Quién podía decir qué era? El padre Pestarino, párroco de Mornese, que la había guiado en su vida espiritual desde su primera comunión, se lo diría a su debido tiempo, cuando la oración y la meditación le hubieran revelado la voluntad de Dios. Hasta entonces, ella trabajaría como campesina entre su gente, aunque no del todo una de ellos. El trabajo se volvió tedioso. Impaciente, tiraba de un puñado de zarcillos que se negaban a adaptarse al contorno de sus finos dedos. Se rompieron y, petulante, los arrojó a un lado. Hizo una pausa. No debía perder la paciencia, ni siquiera bajo el sol abrasador. No había prometido estas horas de calor abrasador al Señor, que había venido a ella aquella mañana en la Sagrada Comunión. Debía refrenar esos arrebatos, aunque solo fuera como reparación por las muchas muchachas de su edad que vivían en las perversas ciudades más allá de la ciudadela de colinas que protegía Mornese y que, según decía el padre Pestarino, a menudo intercambiaban sus almas por falsos placeres y gloria de oropel. Pobres niños ilusos, quizá algún día en el futuro pudiera ayudarles.
Pero entonces se ruborizó al pensar en ello, como hacía siempre que se le ocurría en las horas de oración. ¿Qué podía hacer por el Señor, ella, una campesina ignorante que no sabía ni leer ni escribir su propio nombre? Sí, por supuesto, se sabía el catecismo a la perfección. Hacía años que había ganado a todos los niños del pueblo, para alegría de sus padres, que presumían abiertamente de la extraordinaria memoria de su hija, y era capaz de hacer sumas con los dedos más rápido que el secretario del pueblo sobre el papel, incluso grandes sumas para el patrón de las granjas cercanas. Pero a pesar de todo, seguía siendo una campesina analfabeta y tendría que contentarse con tareas serviles en la obra de Dios. Sin embargo, ¿qué le había dicho el padre Pestarino? Dios no necesita a los sabios ni a los terrenales del mundo. En este caso, incluso ella podría trabajar ángel de la misericordia. Mornese era un pueblo de muerte. Los alegres aldeanos que amaban la música y la alegría y los campos abiertos ahora se encerraban con sus hijos tras puertas atrancadas y ventanas tapiadas, rezando para que el sombrío espectro de la muerte no exigiera una víctima entre ellos. El tifus se apoderó de la ciudad. La desierta calle empedrada resonaba desolada con el estrépito de los pesados zapatos de madera, mientras una joven mujer, agarrando de la mano a un niño que lloraba, se apresuraba a atravesar las torcidas callejuelas de casas. «Oh, Mari, ¿qué vamos a hacer?», lloriquea el niño. «Mamá y papá están enfermos, y mi hermano mayor casi se muere, y no hay nadie que cuide de nosotros». «Calla, calla», consoló la niña. «Te dije que no te preocuparas. Te quedarás con nosotros». «Por supuesto, el tiempo que sea necesario, y yo cuidaré de mis primitos». Mari subió corriendo los escalones de piedra y abrió de un empujón la puerta para encontrarse con un caos de niños llorando, platos sucios y sus tíos tendidos indefensos en sus colchones de paja. Con rapidez y eficacia, Mari preparó una comida caliente, lavó y acostó a los niños y alimentó a los enfermos con sus propias manos, mientras pronunciaba 1000 frases suaves que traían consuelo y esperanza a la familia. Luego comenzó la imposible tarea de limpiar el desorden acumulado durante una semana. María fue un ángel de misericordia para sus tíos. Sus suaves palabras y el tierno contacto de su mano aliviaban las ardientes frentes de sus febriles pacientes, prometían seguridad de salud e infundían una profunda y reconfortante resignación a la voluntad divina, como nunca antes habían experimentado. Los pequeños se apegaban a ella como a una madre, y se agrupaban para oírla hablar del Señor que los amaba y cuidaba. Día y noche no descansaba, lavando, cocinando y consolando. Entre una tarea y otra, solo conseguía conciliar el sueño. En una semana, sus tíos pudieron volver a cuidar a su familia. Con el corazón desbordante de gratitud, solo pudieron mostrar su agradecimiento con ojos rebosantes de lágrimas. María lo aceptó con esa humildad y dulzura que caracterizaron toda su vida de misericordia, y luego recogió su atillo de ropa para volver con su madre. Nada más entrar en casa, la señora Mazzarello notó el cambio en su hija. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos hundidos, su robusto cuerpo quebrantado por las largas horas de trabajo y las vigilias sin dormir. Mari intentó disipar con una sonrisa los temores de su madre, pero, admitiendo que necesitaba descansar, se fue inmediatamente a la cama. Al cabo de unas horas, la fiebre tifoidea se apoderó de ella. Se agitaba en medio de un calor abrasador, temblando y sudando alternativamente. Deliraba durante horas, reviviendo los días de agotamiento por los que había pasado, murmurando oraciones por sus hermanos pequeños, como si les aguardara el peligro. Las breves pausas le proporcionaban unas horas preciosas de descanso, pero la fiebre implacable consumía cada gramo de fuerza de su cansado cuerpo. Durante unos días estuvo al borde de la muerte. Luego recobró sus fuerzas. Largas horas de descanso y una alimentación saludable de manos de su alegre madre devolvieron el color a su rostro extenuado. La fiebre desapareció. El padre Pestarino, que la había observado ansiosamente durante los días de crisis, le llevaba la comunión todos los días, sabiendo que sería su único consuelo durante las largas horas de dolorosa enfermedad.
La casa de la familia Mazzarello se convirtió en un pequeño oasis para los habitantes de Mornese, que habían oído hablar de la heroica aventura de María en el pueblo enfermo de tifus, y la habían visto luchar nerviosamente contra la muerte. Acudían en masa a verla. Sus muchos amigos pasaban largas horas en su compañía, maravillados por su infinita paciencia, mientras recordaban a la joven robusta que no cedía ni al calor ni a la fatiga en los campos abrasadores. Y ahora veían a la muchacha delgada y frágil que el tifus consumidor había dejado atrás. María no era ciega a la realidad. Sabía que nunca más podía trabajar en el campo. 2 meses de fiebre y enfermedad habían destruido su férrea constitución. Ahora tendría que contentarse con tareas aún más pequeñas y serviles. Y sin embargo, reflexionó mientras se sentaba bajo el cálido sol de octubre. Tal vez todo fuera para mejor. Quizá era esto lo que había estado esperando durante todos esos 20 años. Quizá ella y el padre Pestarino sabrían ahora lo que Dios quería que hiciera. Por supuesto, nunca podría hacer mucho ahora, pero mientras fuera para Dios, lo haría, y le encantaría. Visionaria. Mary disfrutaba de su paseo otoñal por el campo. Todo era tan hermoso a finales de octubre. Los bosques ardían con brillantes masas de hojas rojas y amarillas sobre un cielo azul profundo. Los suaves vientos soplaban sin rumbo sobre las ondulantes colinas y daban vida musical a las ramas secas. Sin duda, un gran artista había planeado todo esto, este espectáculo de esplendor, y le había dado la fuerza vivificante de la vida que parecía hablarle de la belleza eterna. Ahora estaba convaleciente, y los largos paseos, la mayoría de las veces dedicados a la oración espontánea, le hacían mucho bien. Se dirigió a la cima de la colina, levantando las hojas en salpicaduras de oro, pero se detuvo sorprendida. Aquella construcción en medio del campo, ¿de dónde había salido? ¿Y esas monjas que jugaban con las niñas del pueblo? ¿Quiénes eran? Se frotó los ojos con fuerza, seguro que no estaba delirando otra vez. Se quitó las manos de la cara y vio nada, solo el campo desnudo barrido por el viento. El edificio, las hermanas y los niños habían desaparecido. María se regresó. ¿Qué había visto? ¿Una visión? Imposible. Su formación religiosa siempre había sido muy terrenal, práctica, transmitida por un sacerdote sencillo y trabajador que confiaba poco en videntes y sueños. Y, sin embargo, últimamente habían surgido muchas cosas, pequeñas cosas que encajaban en un patrón. Su enfermedad, que cambió su vida tan bruscamente, sus 20 años esperando a que Dios hablara, su creciente apego al cuidado y la enseñanza de los niños, eran accidentes, y entonces el padre Pestarino le dijo que don Bosco, el gran sacerdote de Turín, que había construido escuelas para niños pobres y fundado una congregación religiosa, estaba interesado en la Sociedad de la Inmaculada Concepción de Mornese. ¿Significaba algo? Se sentó a descansar bajo un árbol. Sabía que la Sociedad de la Inmaculada Concepción era algo maravilloso. Sin embargo, era tan inestable, más aún anticipo del futuro que una realidad existente. 15 chicas de Mornese, todas ellas deseosas de dejar el mundo y vivir la vida religiosa, pero no atraídas por ninguna orden en particular, deseosas de vivir en casa con sus familias, aunque obligadas por sus votos, y de beneficiar a niños del pueblo. Esa era la Sociedad de la Inmaculada Concepción a la que ella pertenecía, pero no duraría siempre así. El padre Pestarino no dejaba de lanzar indirectas en ese sentido, mencionando siempre el nombre de don Bosco y su obra educativa. Ciertamente, eso significaba algo. María tomó su rosario. Estaba mareada de pensamientos. Necesitaba rezar. De vuelta en Turín, a kilómetros de Mornese, don Bosco también estaba profundamente absorto en sus pensamientos. Un cierto sueño le desconcertaba, porque sabía que era uno de esos sueños que se convirtieron en las señales de su ministerio. Se había encontrado extrañamente en medio de una multitud de muchachas en una de las grandes plazas de Turín. En su mayoría eran pobres, con los vestidos andrajosos, los pies descalzos y el pelo desaliñado de los campesinos y los barrios bajos de la ciudad. Se abalanzaron sobre él y tiraron de su sotana. «Por favor, ven con nosotros», le suplicaron.
Nosotros también te necesitamos». Sus rostros delgados, sus brazos extendidos y sus ojos húmedos suplicaron como ningún orador podría hacerlo. Luego se desvanecieron en la nada de la que habían surgido. ¿También él estaba llamado a trabajar por las niñas? Don Bosco hojeó la carta que acababa de recibir del padre Pestarino. Volvió a leer sobre la Sociedad de la Inmaculada Concepción. 15 jóvenes, ya parcialmente formadas en la vida religiosa, deseosas de trabajar por las niñas pobres. Alguna mano estaba modelando el futuro. Tomó la pluma y escribió a Mornese: «Vendré unos días con mis hijos, y me gustaría conocer y hablar con la Sociedad de la Inmaculada Concepción». Los comienzos. «Mamá», anunció María una tarde después de una reunión de la Sociedad de la Inmaculada Concepción, «me voy de casa». Su madre levantó la vista de la costura. Los niños se quedaron mudos de la sorpresa. «El padre Pestarino va a permitir que algunas chicas vivamos juntas en la casa de campo que tiene cerca de la iglesia. Nos lo ha dicho esta noche, y yo he decidido ser una de ellas». «¿Y qué vas a hacer allí?», preguntó su padre con escepticismo. «Vivir como una religiosa. Durante el día recibiremos a niñas del pueblo para enseñarles religión, costura y cocina. El resto del tiempo lo pasaremos rezando, como monjas. Y pasar hambre», sugirió. «Oh, no, papá, no moriremos de hambre. Tendremos algo que enseñar a las niñas, suficiente para vivir». «¿Pero vas a enseñar costura de fantasía? Tú misma no sabes, querida», interrumpió su práctica madre. «Vamos a aprender, mamá. El señor Campi, el sastre, nos va a enseñar, y la costurera de Mornese nos va a enseñar a cortar y confeccionar vestidos. Así que, ya ves, podemos hacerlo». «Querida, estoy preocupadísima», murmuró su madre. «Ahora, mamá, sabes que no hay nada de qué preocuparse. Viviremos como religiosas, así que Dios cuidará bien de nosotras. Piensa en todo el bien que podemos hacer a las chicas de Mornese. Podemos hacer de ellas fervientes católicas y buenas amas de casa». «No sería mala idea que te convirtieras en ama de casa, Mari», intervino el señor Mazzarello. «No, papá», fue la decisiva respuesta de la muchacha. «Sabes que nunca he querido eso. No es mi vida, créeme», suplicó. «Esta es la vida que siempre he querido. Sé que Dios quiere que la siga». «Muy bien, María», suspiró su madre en voz baja. «No te lo impediremos, si es lo que realmente quieres. Pero», se esforzó por ahogar un sollozo, «te echaremos de menos en casa, y supongo que me preocuparé día y noche por ti». Mari besó a su madre. «Por favor, mamá, no hay nada de qué preocuparse. Dios estará con nosotros». Y así fue como las hijas de María Auxiliadora tuvieron su humilde comienzo. Un puñado de jóvenes campesinas con solo el amor de Dios para calentarlas, viviendo juntas en una rudimentaria vida religiosa, compartiendo una pequeña cabaña que orgullosamente llamaban la Casa de la Inmaculada Concepción, recibiendo a pequeñas niñas del pueblo para enseñarles sus deberes religiosos y domésticos. Incluso el mendigar fue necesario para las hermanas. En aquellos duros comienzos, María llamaba a menudo a la puerta de su propia casa para pedir comida a su madre. Con lágrimas en los ojos, la señora Mazzarello amontonaba humeantes platos de carne y verduras en los brazos de su hija, y María la besaba y le decía: «Eres un encanto, mamá». Luego daba la espalda al cálido hogar para regresar a la fría cabaña. A lo largo de aquellos días cruciales, solo una cosa mantuvo unida a la nueva comunidad, y le dio un encanto que poco a poco se fue ganando el corazón, incluso de los aldeanos más escépticos: el amor de Dios, que le sirvió de combustible, alimento y consuelo. Don Bosco redactó las primeras reglas de la nueva comunidad en 1867. María Mazzarello, que entonces tenía 30 años, era considerada la superiora o madre natural, aunque por supuesto su cargo era muy informal. Sin embargo, Sor Petronila, que se había criado con María en los campos y siempre compartía sus secretos más íntimos, afirma muy resueltamente que la mayor parte, si no la totalidad, del buen humor, la paciencia, la fortaleza y la confianza absoluta en Dios de la comunidad procedían de ella. El 31 de julio de 1872 fue un día normal para los campesinos de Mornese, pero un día que haría famoso al pueblo.
En la capilla de la nueva escuela, construida por el padre Pestarino, y que, por consejo de don Bosco, había sido entregada a las hijas de la Inmaculada Concepción, a pesar de las enérgicas protestas de los padres del pueblo, 15 jóvenes se arrodillaban ansiosas ante el altar. Aquel iba a ser el día de los desposorios místicos con Cristo. En el santuario estaba sentado el obispo de la diócesis. Cerca de él se encontraba don Bosco, el santo sacerdote de Turín, que aconsejó al padre Pestarino, quien dirigió la nueva congregación a través de unos comienzos problemáticos. Las 15 jóvenes se levantaron. María Mazzarello, con el rostro radiante de alegría, apenas mostrando sus 35 años, excepto por algunos mechones de pelo canoso que asomaban bajo su bonete, fue la primera en acercarse a la silla del obispo. Él le entregó el hábito nuevo, que ella misma había ideado y cosido por primera vez. Sobre su cabeza colocó el velo de la hermandad. Y se levantó Sor María Mazzarello. Una a una las otras heroicas jóvenes fueron tomando el hábito. Cuando la última se hubo puesto el traje negro, que la distinguiría siempre en la vida como una de las elegidas de Dios, María Mazzarello se levantó y, con sus compañeras, pronunció los votos de pobreza, castidad y obediencia. La promesa que había hecho a Dios en su primera comunión se había cumplido. Era infinitamente feliz. Dios le había dicho lo que quería. Todavía no había en la comunidad una superiora debidamente elegida, por lo que, antes de partir, don Bosco pidió a María Mazzarello que asumiera temporalmente el cargo, para alegría de las hermanas y desconcierto suyo. Ella se opuso, alegando su ignorancia como excusa, pero, ante la seguridad del santo, que sería solo por un tiempo, accedió humildemente a sus deseos y se convirtió en la Madre María Mazzarello. El empleo temporal duró 2 años, y entonces se hizo evidente la sabiduría de la elección de don Bosco, pues en las primeras elecciones de la congregación, la Madre Mazzarello fue elegida para ser la primera superiora general por unanimidad de votos, excepto uno, el suyo propio. El cargo temporal se convirtió en permanente. Madre General. La Madre María Mazzarello fue Madre General hasta su muerte. En esos 7 años se hizo querer de sus hermanas por una auténtica y profunda humildad y un extraordinario sentido de comprensión maternal. La convicción de que era una campesina, solo apta para hacer la tarea más humilde, nunca la abandonó, y le dio a cada trabajo y acción una atractiva amabilidad que quitaba la púa de la corrección, endulzaba incluso una suave reprimenda, y ganaba todos los corazones para ella. Los pequeños incidentes de su vida, conservados por las hermanas como una preciosa herencia, se han convertido desde hace tiempo en un sinónimo de sus comunidades, y, cuando se ven en su conjunto, forman un maravilloso retrato de una mujer que tenía el corazón de una madre y el alma de un ángel. Un día, una postulante entró corriendo a su habitación. Al borde de las lágrimas, exclamó: «Madre, tengo que irme a casa, hoy». La Madre Mazzarello levantó la vista sorprendida. «Pero, querida, ¿qué te pasa?». Poco a poco la historia fue llegando entre sollozos, una combinación de nostalgia y preocupación infantil. Mamá se lo explicó todo. «Pero yo quiero irme a casa», protestó la niña. «Bueno, no tiene sentido que te vayas corriendo antes de saber lo que piensas. ¿Por qué no te quedas con nosotras, un mes de vacaciones? Luego rezaremos juntas, y si después quieres volver a casa, yo misma te acompañaré. ¿Qué te parece?». La chica aceptó, se quedó y se convirtió en una maravillosa hermana salesiana. Catalina, novicia, había superado felizmente su periodo de noviciado y estaba preparada para la profesión religiosa, cuando una tormenta de dudas la abrumó. No podía decidirse. Tantas dificultades, preocupaciones, vacilaciones sacudían su alma hasta lo más profundo. Consultó a su superiora y a su director espiritual, un sacerdote salesiano. «Ve a preguntarle a la Madre Mazzarello», fue la respuesta. Así lo hizo. La madre analizó el problema y sin dudarlo le dijo a Catalina que todo era una tentación. «Haz tus votos, Catalina», concluyó. Pero Catalina no se decidía. Acudió de nuevo a su superiora y le manifestó una vez más sus dudas. ¿Qué dijo la Madre Mazzarello? «Que siga adelante, porque solo son tentaciones. Pero no puedo». La hermana trató repetidamente de tranquilizar a Catalina, en vano.
La tentación era grave y la muchacha estaba evidentemente sufriendo. En ese momento entró el director espiritual de la casa. Catalina repitió su amarga historia. El sacerdote escuchó pacientemente. Luego, tomándola amablemente de la mano, le dijo con firmeza: «Madre Mazzarello me ha dado esta mañana un mensaje para usted. Dígale a Catalina que debe recibir el hábito y hacer los votos. Dios la ha llamado a hacer mucho bien. Bueno, Catalina, ahora conoces la voluntad de Dios. La decisión depende de ti». «Sí, padre», respondió atentamente la jovencita. «Haré lo que dice la madre». 7 años más tarde, Catalina Daguerro fue elegida superiora general para suceder a Madre Mazzarello luego de su muerte. Su vida de profunda santidad solo tuvo rival en la de su predecesora, canonizada. El día de la colada no era un asunto privado en Mornese. Todo el mundo lavaba la ropa en público en el arroyo de montaña que bordeaba el pueblo. En cuclillas, las amas de casa empapaban la ropa con jabón casero, la golpeaban y restregaban enérgicamente sobre las rocas planas y la enjuagaban en el arroyo helado. Era todo un acontecimiento en el pueblo, y bastante ruidoso, pero al final de la parlanchina fila de mujeres se veía a un pequeño grupo de nuevas hermanas lavando la ropa de la comunidad, y en el grupo a la madre Mazzarello, la superiora, golpeando laboriosamente la ropa sucia, absorta en su tarea, charlando amistosamente con sus compañeras. «Pero madre», se quejaba una hermana, «¿no deberías estar fregando la ropa como las demás? Mira, todo el mundo te señala». Mamá Mazzarello sonrió. «Ahora, niña, no seas tan curiosa como para ver quién nos apunta. Y si lo hacen, soy mejor que tú o que las otras hermanas. Solo soy una campesina y no tiene sentido que me des aires». No, madre Mazzarello no se daba aires de grandeza. Su humildad era auténtica. Estudiosa, asiste a clases con las demás hermanas y aprende a leer y escribir. Aunque era rápida por naturaleza, no era tarea fácil para una mujer de 35 años aprender los elementos de su lengua, y cometía errores tontos, pero se reía de ellos con las otras hermanas y volvía a intentarlo con perseverancia. Su amiga de toda la vida, Sor Petronila, le preguntó un día: «Madre, ¿no crees que nuestra comunidad se está volviendo demasiado importante? Mira todas las jóvenes inteligentes que están entrando, todas con años de escolaridad». «Silencio, silencio», susurró la madre Mazzarello como si temiera ser escuchada. «No tan alto. Tú y yo somos simples bueyes. Demos gracias de que no nos echen». Estrella vespertina. La madre Mazzarello, apoyada pesadamente en los brazos de 2 hermanas, entró a trompicones en el convento de las hijas de María Auxiliadora de Niza del Mar. Sonriendo a todas las buenas monjas que se apresuraron a recibirla, trató de disipar sus temores con suaves palabras tranquilizadoras. Pero su rostro, tenso por el dolor y demacrado por los largos días de enfermedad, desmentía sus palabras. Sus compañeras la llevaron rápidamente a una habitación y la sentaron en un sillón. «Gracias», dijo agradecida, intentando reírse un poco y fracasando estrepitosamente. «Ya me siento mucho mejor. Ahora, hermanas, ¿por qué esas lágrimas? ¿Es una forma de saludar a vuestra madre después de una ausencia tan larga?» Ella interrumpió todas sus llorosas disculpas con un suave: «No deben afligirse tanto. Yo siento que recupero las fuerzas y pronto estaré tan fuerte como siempre. Ahora vuelvan a su trabajo y déjenme descansar un momento». Las hermanas obedecieron a regañadientes, dejándola con un asistente. En la sala, las compañeras de madre Mazzarello eran el centro de todas las miradas. ¿Cómo estaba la madre? ¿Estaba mejorando? Tenía tan mal aspecto. La información no era nada agradable. La madre Mazzarello había dejado Mornese unos 2 meses antes para acompañar a un grupo de hermanas que iban a ir a las misiones de Sudamérica, hasta su puerto de partida, Génova. Desde allí decidió tomar un barco con una parte del contingente misionero, hacer escala en Marsella y desde allí visitar las casas de las hermanas en Francia. Durante todo el viaje sufrió un persistente mareo, pero, fiel a su terquedad nativa, ocultó su dolor tras una sonrisa y 1000 pequeñas atenciones a sus compañeras. En Marsella le esperaba una amarga decepción. Su barco se averió a la vista del puerto y tuvo que ser remolcado al dique seco para ser reparado.
A altas horas de la noche, el pequeño grupo de hermanas cansado se adentra en las calles sin luz del puerto de Marsella en busca de una dirección en la que, según les habían dicho, les habían preparado alojamiento, pero, debido a un descuido, no se había preparado ninguna cama para las monjas. Al darse cuenta de la confusión de su anfitrión, al ver que la hermana entraba ya y no encontraba alojamiento, la madre Mazzarello se apresuró a asegurarle que podían valerse por sí mismas. «Tenemos ropa de cama limpia. Si puede darnos un poco de paja, nos cambiaremos fácilmente». Y así, utilizando su aguja, la madre Mazzarello dio ejemplo cosiendo un montón de paja en una sábana, colocando la cama en el suelo y tumbándose completamente vestida sobre ella. Sus compañeras la imitaron de buen grado y pasaron una noche miserable en el suelo, con solo unos centímetros de paja para protegerse de la corriente del aire. A la mañana siguiente, madre Mazzarello era incapaz de levantarse. Una fiebre alta la mantenía en su jergón de paja. Sus hermanas la rodeaban, pero a la mañana siguiente se levantó tambaleándose y acompañó a las misioneras a su barco, despidiéndose de ellas con ternura. Luego se apresuró a ir a la ciudad de San Siro, donde las hermanas dirigían un orfanato. Una vez allí, la acostaron para que descansara unos días, pero la fiebre incesante se convirtió en pleuresía, seguida de complicaciones. Durante 40 días la Santa Madre había estado confinada en su cama, con altas temperaturas, pasando interminables horas bajo un calor abrasador y un dolor agudo. Sin embargo, a pesar de todo, siempre había sido el centro de alegría de la casa, llamando a las hermanas, charlando amistosamente con ellas y esforzándose por molestar lo menos posible, sin darse cuenta de que las hermanas apreciaban cada momento que podían dedicarle. En cuanto sintió que le volvían las fuerzas, decidió, en contra de las órdenes del médico, regresar a Italia para morir, según dijo en su propia comunidad. A las hermanas se les rompió el corazón, pero don Bosco, que había ido a verla, les aseguró que no sufriría por ello, y accedieron a sus deseos. La madre había decidido hacer el viaje en etapas cortas. Con 2 compañeras había partido aquella mañana y permanecería en Niza del Mar unos días, para luego cruzar la frontera italiana. Mientras las hermanas se afanaban en su tarea, aprovechando cualquier momento para rezar en la capilla por su madre, su frágil paciente permanecía en su habitación, tratando de recuperar fuerzas. Por suerte, don Bosco había llegado unas horas antes que ella. Enterado de su presencia, fue a visitarla. En aquella pequeña habitación, los 2 santos se miraron por última vez. San Juan Bosco, de 60 años, con aspecto cansado y un poco encorvado de hombros, sonreía a los rasgos dibujados de esta mujer de 42 años, que había sido el instrumento elegido por Dios para realizar gran parte de su apostolado por la juventud. Sabía que sus nombres quedarían unidos para siempre. Ahora, sus corazones latían al unísono, y sus pensamientos corrían por el mismo cauce, solo buscando la voluntad de Dios y esforzándose por quemar sus últimas energías en un holocausto llameante para él. «Padre», preguntó la madre Mazzarello, «¿me recuperaré alguna vez?» Tras un momento de pausa, el sacerdote se pasó los dedos por su espesa cabellera. «Madre», dijo diplomáticamente, «quiero contarle una historia. Una vez la muerte decidió hacer una visita en un convento. Venga conmigo, hermana», le dijo a la portera cuando le abrió la puerta. «Pero no puedo», respondió la hermana. «No hay nadie que ocupe mi lugar, y el convento debe tener una portera». La muerte cruzó el umbral y acechó por los pasillos del convento. Su orden era la misma para todos los que encontraba. «Ven conmigo». La respuesta era, invariablemente, «No puedo, tengo tanto trabajo que hacer». Finalmente, la muerte llamó a la puerta de la habitación del superior. «Ven conmigo», anunció. «No puedo», fue la sorprendida respuesta. Pero la muerte no aceptó excusas. «Si nadie quiere venir, ven tú», le ordenó. Y tomándola de la mano, la llevó a través de los pasillos del convento en la noche oscura. El santo se detuvo. Durante toda la narración, la madre Mazzarello había permanecido inmóvil con la cabeza inclinada y las manos cruzadas sobre el regazo. Ahora miraba a don Bosco sonriendo ante su delicadeza en una tarea difícil. El sacerdote se levantó. Qué gran mujer era esta, que ni siquiera podía levantarse de su silla.
No se había equivocado cuando la había elegido años atrás para ser la piedra angular de la nueva comunidad de hermanas, complemento de su propia congregación. Ahora, como entonces, seguía siendo la campesina cándida, humilde y desprendida que consideraba su mayor privilegio ser la niña de Dios, hacer las tareas más humildes para Él y descansar confiada en su amor que todo lo abarca. Aquí no había preocupaciones ni luchas por vivir, sino paz y santidad que irradiaban de sus ojos brillantes e impartían un delicado toque de belleza a sus pálidos rasgos. La bendijo, sabiendo que de ella también fluía una bendición hacia él y hacia la casa que la hospedaba. Lentamente se dio la vuelta y salió de la habitación. La madre Mazzarello seguía sonriendo, tocando su rosario. Ven, esposa de Cristo. Agotada y febril, María Mazzarello llegó a Mornese a principios de abril. Después de unos días de descanso, al aire vigorizante de su tierra, disfrutando de la nueva explosión de vida que hacía de Mornese, con sus viñedos y laderas, un verdadero jardín, se sintió mucho más fuerte y se levantó de la cama sosteniendo que no era una excepción en la casa y que tenía que hacer su trabajo, junto con las demás hermanas. Durante varios días siguió obstinadamente la rutina de la comunidad, rigurosa en sus exigencias para una convaleciente enferma hasta que, finalmente, su resistencia se quebró y se desplomó. El médico lo analizó como una recaída en la pleuresía y le recomendó reposo absoluto. Pero la madre Mazzarello sabía que sus días estaban contados. La muerte llamaba a la puerta de la superiora. Ahora había poco tiempo para perder, y ella empleaba cada momento en oraciones o en el cuidado de las hermanas, las necesidades de las casas y los problemas individuales de quienes acudían diariamente a ella con sus problemas. Para todos era siempre la madre comprensiva y considerada, que ocultaba su propio dolor en la solícita consideración por sus hijas, prestando toda su atención a cada detalle. Hacia finales de abril empeoró constantemente. Ningún remedio la aliviaba. Su único consuelo, en los largos días y noches de dolor, era el pensamiento de la Santísima Virgen, a la que rezaba en voz alta o incluso cantaba himnos en voz baja. Pidió los últimos sacramentos y siguió atentamente la ceremonia y las oraciones. Al final, miró al sacerdote y le preguntó alegremente: «Ahora que todos mis papeles están en orden, supongo que podré marcharme cuando quiera». Pero durante 3 semanas más se demoró, a menudo con dolor, siempre en oración. Una noche se sintió tan débil que pensó que era el fin y llamó a las superioras de la congregación. Respirando dolorosamente unas pocas bocanadas de aire, susurró sus últimos consejos. «Temo que surjan celos entre vosotras después de mi muerte, envidia de una hermana más joven que pueda ser colocada como superiora. Recordad que Nuestra Señora es superiora de esta congregación. Obedeced siempre a quien recibe la tarea de dirigir y, en segundo lugar, ayudaos siempre las unas a las otras, pero dejad que vuestra guía espiritual esté en manos de la designada para ello». La tensión era demasiado para su débil cuerpo. Respiró hondo y murmuró: «Oh, si pudiera explicarme, pero no puedo». Finalmente, en un tono suave, suspiró: «Las hermanas no deben dejar el mundo solo para construir uno nuevo en la congregación. Y luego dicen que desean a Cristo. Querido Señor, si te conocieran como yo te conozco ahora». Los pocos días que le quedaban de vida terrena, la madre Mazzarello los pasó entre oraciones y últimos consejos. Mientras yacía en su lecho de muerte, decidida a aprovechar cada segundo que le quedaba de vida, su determinación recordaba tanto a la robusta campesina de Mornese, que persistía en su obstinada determinación de no ceder nunca ante nadie ni ante nada, ni siquiera ante la enfermedad o la muerte. Pero si su enfermedad estuvo marcada por una calma envidiable, la última hora de su vida fue una tortura. Fue a las 3 de la mañana del 14 de mayo, cuando las crestas de las montañas que se alzaban ante su ventana apenas se perfilaban contra la primera bruma de un cielo primaveral, cuando la madre Mazzarello entró en su purgatorio de agonía espiritual. Gemía y se agitaba, elevando plegarias a la Virgen, tratando de reforzar su confianza en Dios. «No cedas, Mari», se suplicó a sí misma. «¿Dónde está tu valor? Mañana vas a comenzar la novena María Auxiliadora. No debes rendirte. Ánimo, venid, cantad las alabanzas de María». Entonces,
forzando cada nervio y músculo con débil voz, y quebrada, cantó dolorosamente un himno a Nuestra Señora. La lucha había terminado. Cuando el himno se apagó en sus labios, se sumió en un sueño reparador. Los sacerdotes y las hermanas que la rodeaban comenzaron las oraciones de la iglesia por los moribundos. Cuando se acercaban al final, ella levantó débilmente la mano y susurró: «Adiós, ahora me voy, os veré en el cielo». Con los nombres de Jesús, María y José en sus labios, rindió su último tributo de obediencia a la divina voluntad, en la confianza absoluta de su ilimitada misericordia. El ocaso y el descanso llegaron pronto para la Madre Mazzarello, justo en la mitad de su jornada. Pero a la edad de 44 años había vivido una vida completa, había llevado a cabo todo el trabajo que Dios le había asignado y estaba lista para regresar a su divino Maestro. La campesina de Mornese se convirtió en la madre de una congregación de hermanas que hoy cubre el globo y cuenta con miles de miembros. En ese cuerpo religioso de almas abnegadas está estampado el carácter indeleble de la humildad de la Madre Mazzarello, y en cada una de las hermanas revive y continúa su apostolado por las almas de las niñas. Así, Santa María Mazzarello camina hoy por las anchas calles de las ciudades europeas y americanas, por los senderos selváticos del Amazonas, por los desiertos soleados de África, por las marismas de la India, por los recovecos montañosos de los Andes. Vive como ciudadana del mundo, pues no hay muerte para los santos de Dios. Santa. En 1936, el Papa Pío XI, proclamando la naturaleza heroica de las virtudes de la Madre Mazzarello, resumió acertadamente su extraordinaria vida de la siguiente manera: «He aquí una mujer de extrema sencillez, una sencillez tan pura como la de los elementos simples, tan simple y sin mezcla como el oro sin aleación». El rasgo característico de María Mazzarello es su humildad, una profunda conciencia y un continuo recuerdo de su humilde nacimiento, de su sencilla forma de vida y de su trabajo. No era más que una campesina, una costurera de pueblo, dotada de la más elemental educación, una educación que carecía de todos los refinamientos que generalmente asociamos con el término. Solo había en ella esa sencillez que Dios había predispuesto en un alma tan elegida. Santa María Dominga Mazzarello ruega por nosotros.